Dios bendiga a este pueblo hermoso. Le damos gracias a Dios por esa oportunidad hermosa que Él nos brinda para predicar su palabra. Gloria al Señor. Estamos presentando al Cristo vivo y al Cristo de poder. Es más que un honor, más que un placer presentar a ese Cristo hermoso, a ese Cristo maravilloso, que no tenemos jamás con qué pagarle todas las cosas hermosas que Él ha hecho y sigue haciendo. Vamos a tener la palabra leída en Segunda de Crónica. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, versículo 16. Y se lee la palabra en los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh, gloria al Señor. Entonces, Segunda de Crónicas, versículo 9. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios mío. Cancelamos toda guerra, toda obra de las tinieblas. Padre, que esta palabra llegue donde tiene que llegar, que esta palabra transforme, que esta palabra levante, Dios mío. Oh, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra que los ojos de Jehová están en todo lugar y en toda parte. Y que el Señor oye y está a favor de todo aquel que le busca y le clama. Bendito Dios. Dice la palabra que el Señor está demandando, el Señor está llamando a la iglesia a orar constantemente. Porque una iglesia orando en el Espíritu, orando fervientemente, cambia una nación, cambia un edicto que está mal. Y Dios se mueve para que ese edicto, que sea para perjudicar las naciones, cambie. Cuando hay un pueblo que se pone de pies, cuando hay un pueblo entendido, cuando hay un pueblo que entiende que dependemos de la oración, porque nosotros tenemos cuerpo físico y tenemos que desayunarnos, comer, también merienda y cenar. Y si no comemos, pues se debilita el cuerpo físico. Pues tenemos una parte espiritual que si no oramos, si no leemos la palabra, si no ayunamos y vigilamos, no podemos mantenernos de pies para que podamos fluir en el Espíritu. Tenemos que orar, pero en este caso el Señor hace énfasis en la oración. La oración, Sheki Alaya Maya, Él es aquí Mansoya, Él es. La oración es la herramienta para detener las obras de las tinieblas. La oración cubre nuestros hijos. La oración cubre nuestra familia. La oración cubre nuestra vecindad y el mundo entero. Pero tenemos que ser constantes en la oración. Y ahí es que está el problema. Porque no oramos, porque duramos un tiempo muy ferviente en la oración. Pero luego pasamos otro tiempo fuera de la oración. Y para ser creyente verdadero,
tenemos que orar, no como los fariseos para ser vistos, sino orar, tener un lugar en nuestra casa para orarle al Padre, al Todopoderoso, al que todo lo puede. Tenemos que buscar la manera de mantenernos en la oración constantemente. Y está faltando esto en su pueblo, la oración. Pero no cualquier oración, porque muchas veces oramos con la mente en otro lugar y esas oraciones no son efectivas. La oración efectiva es cuando tú te conectas con el Padre, cuando tú tienes conexión con el Padre, que esa oración está llegando al trono de la gracia. Con la oración, edictos que no están de acuerdo a la palabra son bloqueados esos edictos. Con la oración, los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales, la gente cautiva y libre. Cuando oramos, cuando estamos buscando en oración, una nación es cambiada. Una oración cambia pensamientos negativos por pensamientos positivos. La oración es la base del creyente. Tenemos que orar constantemente. Dice la palabra que en una ocasión Abraham tuvo un diálogo con Dios. Y Abraham le decía a Dios: Señor, si hay 50 justos, ¿podrías aquella? Ay, Dios mío, ¿podías tú hacer algo? Y el Señor dice: pero que no hay 50 justos. Bendito sea el Señor. Pero Señor, si hay 45 o 40, Señor, puedes cambiar la situación para que esa gente no se pierdan. Bendito sea el Señor. Dice el Señor: es que no lo hay. Jehová hablaba con Abraham: es que no hay ni 40, ni 30, ni 25, ni 20, ni 15. Es que no lo hay, gloria al Señor. Pero Abraham era un hombre de oración y entendió que iba a mandar el Señor juicio. Aleluya, en aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. Gloria al Señor. Pero estaba su sobrino Lot allá, con sus hijas y su mujer. Y él, ay Dios mío, Abraham se plantó en oración. El Señor podía hacer algo, pero que no había. Gloria al Señor. Ese lugar se había corrompido. Ese lugar sí había, ay Dios mío, había salido de sus cabales. El pecado estaba tremendamente allí. Pero Abraham se mantuvo en la oración. Y cuando Dios mandó el ángel, para destruir a Sodoma y Gomorra, se puso un stop. Bendito sea el Señor. Porque la oración de Abraham llegó al trono de la gracia. Y dice la palabra que Lot y su familia salieron de aquella ciudad. Y la esposa de Lot se quedó como una estatua de sal, porque todavía tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. Todavía tenía su corazón en las cosas que perecen. Bendito sea el Señor. Es tiempo de levantarse en la oración. No una oración religiosa, sino una oración en el Espíritu. Que cuando tú ores, se cambien las naciones, se cambien las vidas. Bendito sea el Señor. Porque Dios
ama con amor profundo a las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas. Dios ama a esas personas. Y fue por eso que fue a la cruz a morir por la gente que estaba en pecado. Gloria al Señor. Dios es bueno. Y como Dios ama a esa gente con amor eterno, Él necesita que la iglesia se ponga donde el capitán pueda ver que está orando, que está intercediendo, ay Dios mío, que está intercediendo por la humanidad, que está intercediendo por los presidentes, que está intercediendo por la gente que está atada, cautiva, por los brujos, por los hechiceros. Es necesario que la iglesia mantenga la oración, es mantenerse, es tener una mente capacitada, que tenemos que mantener la oración. Tenemos una guerra. No te creas que orar no hay guerra. Sí, hay guerra fuerte porque Satanás no quiere que se ore. Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo tenemos que orar encima de la batalla. Porque la oración nos hace ser cristiano de fruto, cristiano de victoria, cristiano que aunque las estadísticas y el mundo digan lo contrario, nosotros digamos, aquí va a pasar algo, porque la oración del justo puede mucho. Pero es una oración constantemente. Es orar, es apasionarse por la oración. Porque ¿cómo decimos que amamos a Dios? Cuando amamos a Dios nos enamoramos del Padre. Nos apasionamos por todas las cosas que son de Él. Nos apasionamos en la lectura de la palabra. Nos apasionamos en la oración. Nos apasionamos en estar delante de Él todo el tiempo. Es que cuando no tenemos una legalidad de un amor y una pasión profunda por Dios, estamos un día bien y otro día estamos cojeando. Porque hay gente, aún evangelistas, gente con ministerio poderoso que se descuidan en la oración. Y eso no es lo que Dios quiere. Es que oremos constantemente. Dice la palabra que Jesucristo enseñó que la oración puede mucho. Porque cuando el Señor hacía esos milagros, es que Él no hacía esos milagros porque Él estaba como Dios. Él estaba un 100% humano. Él dependía del Padre para que esos milagros sucedieran. Y dicen los comentaristas que el Señor oraba alrededor de 10 o 8 horas al día. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dios está llamando que oremos. Que tú tengas una base de oración. Si tú no puedes orar esas horas que oraba el maestro, por alguna situación, porque se tiene que trabajar, se tiene que hacer otras cosas, pero por lo menos que tú ores 1 hora diaria. Bendito sea el Señor, por lo menos 1 hora, y el Espíritu te va a seguir guiando. Por lo menos 1 hora. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Y yo creo que cuando nos enamoramos de Dios, nos apasionamos por Él, 1 hora no basta. Porque el Espíritu te va llenando y te va poniendo ese sentir. Y mientras más tú oras, quieres seguir con tu amado. Quieres seguir con el que te dio la vida. Quieres seguir con aquel que lo entregó todo en la cruz del Calvario. La oración es importante en la vida de los creyentes, porque la oración cambia una nación.
La oración cambia un edicto. La oración cambia la atmósfera. La oración derriba principado. La oración destruye todo lo que quiera aproximarse para destruir una nación. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La oración es importante en la vida de los creyentes, pero el Señor en esta tarde está haciendo énfasis en que no ores un tiempo y otro tiempo estés caído en la oración. Porque eso no fue lo que el Señor enseñó. Ser constante en la oración. Entonces pasamos un tiempo de oración muy ferviente, pero luego volvemos atrás y volvemos a caer en que yo oro hoy, mañana no oro y no tenemos una firmeza. Dios quiere gente firme en la oración. Dios quiere gente constante en la oración, que ore para cubrir su casa, para cubrir su familia, para cubrir sus hijos, para cubrir sus vecinos, para cubrir la iglesia. Bendito sea el Señor. Un hombre de rodillas vale más que todos los ejércitos del mundo. Un solo hombre, oigan bien, iglesia, un solo hombre orando en el Espíritu vale más que un ejército mundial. Vale más que todo lo que se mueve en la tierra. Un solo hombre orando en el Espíritu derriba mucho ejército. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces Dios quiere la iglesia que se levante, que sea constante en la oración, constante en la oración. En los últimos tiempos Dios quiere a la iglesia orando. Dios quiere a la iglesia buscando su rostro. Muchas veces los cultos hay una gran guerra y batalla porque tú quieres mantener el altar tuyo cuando vienes al templo. El altar tuyo tiene que estar en tu casa. Un altar de oración en tu casa. Que cuando tú vengas a la iglesia, ya tú hayas tenido una comunicación con el Padre. Pero muchas veces pasan días y vienen días y nos sentamos o nos tiramos en una esquinita en el templo y oramos sin fuerza. Estas oraciones no tienen validez. Es oración constante en el Espíritu. Es orando fervientemente. Y dice la palabra que la enseñanza que dio Cristo era que durante los discípulos Él se escapaba y siempre estaba delante del Padre. Cuando Cristo salía, los endemoniados, la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre solamente tocó el manto. Los endemoniados eran libres. Los leprosos eran sanados. La gente era libertada. Porque la unción de la oración derribaba todas las cadenas que podían presentarse durante el día y durante la noche. Gloria a Dios. Entonces la oración de la iglesia tiene que ser una oración efectiva. La oración de la iglesia tiene que levantarse. Dios está llamando a la iglesia que se levante en oración, que busque en oración, para que veamos lo que queremos ver de parte del Padre. Orar constantemente, porque se ha perdido la comunicación con el Padre. Porque hay gente que quieren estar orando 2 días a la semana y los otros días vagante,
No, 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 no. El Señor no quiere esto. Es constante en la oración. Es ferviente en la oración. Es buscarle en oración todo el tiempo. Esto es hasta que Cristo venga o hasta que estemos aquí. Es orando en todo tiempo. Que hay guerra en la oración. Que hay batalla en la oración. Que en mi familia hay guerra en la oración. Es la oración que cambia una nación. Es la oración que cambia las vidas. Es la oración que destruye fortaleza. Si la gente, oh gloria a Dios, supiera el poder que hay en la oración, no viviera la iglesia una vida descuidada. No viviera descuidadamente, viviera constantemente orando. Por la oración de Abraham, Jehová mandó un ángel para pelear y sacó a Lot de donde él estaba, porque esa ciudad iba a ser derribada. Bendito sea el Señor. La oración de Abraham cambió. Donde todos iban a morir, Dios dijo, espérate que hay un hombre, aleluya, hay un siervo mío que ha clamado por ellos. Y por esa oración no podré destruirle. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es Dios. Es que la oración con un corazón apasionado y quebrantado mueve el trono del Padre, el que hizo todo, el que es el dueño de todo, el importante Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios bueno, el Dios maravilloso, Jehová Nisi, nuestro guerrero, es nuestro Señor. El que es el dueño de todo, el único Dios verdadero, el único Dios real. Él es el que está presente para escucharnos y para contestar nuestra súplica. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo no adorar al Señor? La oración, gloria a Jesús, es la protección eficaz para nosotros los creyentes, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todo. La oración es importante. ¿Recuerdan el edicto que había declarado aquel rey en contra de Daniel? Fue clausurado porque Daniel mantuvo la oración. Daniel mantuvo la firmeza ante Dios. Él fue fiel. El Señor envió ángeles a defensa de él, porque no se encontró ninguna excusa ante Daniel. Entonces allí, en aquel foso donde Daniel fue lanzado, allí Jehová envió al ángel y cerró la boca de esos leones. Continúa avanzando y creciendo en la oración. Seremos protegidos, seremos galardonados, como así Dios lo hizo con Daniel. Daniel fue protegido por Dios. El Señor se acordó de él en aquel foso de los leones, porque Daniel se mantuvo fiel. La oración es la herramienta. Tenemos que percibir en la oración constante para que nosotros seamos protegidos de toda acechanza del malo, de toda acechanza del enemigo, sean clausuradas. Así como fue Daniel sacado sin un rasguño de aquel lugar, porque el Señor envió la protección que necesitaba
Daniel en aquel lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Seamos fieles en la oración. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es Dios.